Si queremos ser redimidos es porque nos sentimos tras una caída. El concepto de redención es un concepto que surge a partir de la idea de que hay una pérdida, hay una caída. Es decir, redimir, salvar al otro, o redimirse, tiene que ver con un concepto fundamental de muchas tradiciones. La idea de que nos encontramos aquí, tal vez porque hemos perdido algo, tal vez porque hemos perdido algo muy importante, y obviamente estamos en falta. Sin embargo, el origen de la palabra en latín, y discúlpenme la etimología, el re significa volver, ¿no? Es decir, volver a. Y la naturaleza de esa raíz emere, en latín, significa comprar. Volver a comprar. ¿Qué es lo que hay que volver a comprar? No se trata de una transacción económica, así como el valor no significa el precio. Volver a comprar significa en este sentido recuperar, volver a tener algo que se perdió. Las concepciones posteriores que surgieron con la mirada cristiana, sobre todo en Occidente, nos revelan la idea de que la redención es ni más ni menos que la salvación a partir de una caída originaria. Y obviamente las caídas personales que comportan siempre errores que en latín se dicen pecado. Ni más ni menos es eso. Hoy vamos a hablar de la redención y vamos a tocarla desde distintos puntos de vista. Vamos a ver, por supuesto, la concepción metafísica de la redención, pero también vamos a hablar de algunos pensadores y de algunos escritores, y hoy tenemos una gran escritora que les hemos mandado a estudiar, a leer, fundamentalmente a partir de un par de textos que consideramos que no son exactamente alegóricos del tema, pero sí simbólicos. Y en este sentido lo vamos a remarcar. También vamos a pensar qué ocurrió, sobre todo a partir del siglo XVIII y del siglo XIX con este concepto. Es decir, estamos esperando que se nos dé la posibilidad de revelar realmente lo que somos. Revelar, fíjense, otra vez, ¿no? Es decir, dar la idea fundamental de nuestra esencia. Esencia que en muchos casos olvidamos, entregamos, manchamos, vendemos. Por eso, la redención. Volver a comprar aquello que se malvendió. Recuerdo en este momento un cuento de Alejo Carpentier, que después seguramente con el procónsul vamos a nombrar, que hace referencia a la idea de haber malvendido lo más importante. Y que ese personaje femenino muy valioso que aparece en el texto, justamente se da cuenta de que, como si hubiese entregado algo al mejor postor en el peor momento de su vida, logra recuperarlo. Ahí está la redención, una de las formas de la redención. Así que no vamos a hacer un juego solipsista de encerrarnos en nosotros mismos y conocerse a sí mismo, no necesariamente mirarse un espejo, ¿no? Sino buscar, a veces en el otro, la condición de uno mismo. Así que vamos a abrir el juego a la redención, con un tema tan profundo que obviamente merece ser tratado por esta mesa con todo el respeto que ello merece. Y como bien digo, estoy en una mesa. Y estoy en una mesa con mis dos queridos compañeros y amigos de este reporte minoritario, que esperemos que no sea tan minoritario que no estemos nada más que los tres, ¿no? Porque
ya ni siquiera nos miran del otro lado. La gente se va, sí, totalmente. Antes teníamos un director, ahora no está más. Ahí está reapareciendo. ¿Cómo vuelve el hombre? Sí. ¿Cómo hierve ¿no? Está el aceite caliente y el hombre vuelve, claro, muy bien. Más rápido de lo Totalmente, sí. Speedy. Bien, está con todo, sí. Ahora lo vamos a saludar. Ustedes saben que es nuestro Tyrannos, ¿no? Tiene una especie así de poder omnímodo y demás. Pero antes de ingresar a ello, tengo que saludar y dar la bienvenida a mis dos queridos compañeros en esta brega, en esta lid en la que nos encontramos. A mi derecha, como siempre, la condesa Midi Radomski, venida directamente desde el Imperio Ruso para que ustedes puedan al fin entender las verdaderas esencias que nos comportan. Condesa, ¿cómo está? Por supuesto. ¿Qué tal, doctor, procónsul? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Le salió medio borgiano su monólogo principal. De tanto que lo imita ya se le pegó. Bueno, de alguna manera. Yo estaba pensando me fue revelado. Bien, muy bien. Sí, ¿Cómo estuvo su fin de semana, condesa? Muy bien, muy tranquilo. Bien. ¿Alguna película interesante estuvo viendo? Vi varias películas. ¡Apa! Sí, porque no hice mucho. Me quedé mirando películas. Muy bien. Así que vi varias. Estuvo tirada en una chaise lounge. Sí. Solo el sábado salí con unos amigos a tomar un vino, pero después estuve mirando películas. ¿Salió a tomar un vino? Sí, gran actividad. Mi actividad favorita. ¿Qué era? Vine con mis amigos. Eso tenemos que... En algún momento hay que conversarlo, ¿eh? Bueno. ¿Usted es de varietal o de corte? Varietal. Varietal, muy bien, perfecto. ¿Blanco, rosado, tinto o en ese orden, tinto. Como diría un amigo mío? Claro. Muy bien. Tinto. Perfecto, muy bien, el buen vino. Bien, luego de la condesa, a mi izquierda, el hombre que decidió volver. ¿Sí? Él es así. Él tiene poderes, claro, maneja las cosas. Por eso es el procónsul, ¿no es cierto? Tiene capa purpúrea. Es el procónsul de todas las prosopopeyas. Lo van a ver, está de púrpura, obviamente, ¿no? Y como corresponde a su grado de procónsul, ¿no? Porque él representa el imperio aquí directamente. Así que a mi izquierda, el querido Diego Ortega, que ha decidido retornar y redimido. Ahí está. El hombre que volvió de la muerte. Narciso Ibáñez Menta, un poroto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, condesa, doctor? ¿Todo en orden? Procónsul. Aquí estamos de Muy vuelta. bien, procónsul. Ya repuesto de algunos asuntitos médicos que me tenían ahí a maltraer. Pero ¿Todo bien? Sí, todo bien, por supuesto. Bien, perfecto. Espectacular. ¿Cómo fue su fin de semana? Aparte, lo conozco porque... Sí, porque pasamos... salimos no a tomar un vinito. No. Varios. No. Si le contamos nuestro sábado. Claro, yo creo que sábado de superacción. La marcha de la alegría. ¿no? Fuimos a estudiar, eso es lo que hicimos. Exactamente. Ahí alguien dice, Benjamín dice, el hijo pródigo. Mirá. Veo que han matado al chancho engordado. Un saludo a Jessica que nos acaba de mandar corazoncitos. Ay, no la vi, hola, Jessy. Y un beso grande que anda medio pachucha con una gripe muy fuerte, así que a cuidarse, Jessica. Haciendo reposo. Un beso grande. Menos funciones oficiales y más cuidado personal, por favor. Sí. Nada de... Sí, totalmente. Welcome, procónsul. Mira, ahí estamos. Thank you very much. Perfecto. Bueno. En vacaciones de invierno se viene Borges, el musical. No lo va a ver nadie. Qué divino, claro. No, totalmente. No, sería insoportable. Bien. Buenísimo. Estamos aquí para tratar este tema. Ya hemos dado pie a nuestras bajas intenciones y ahora vamos con el tema que nos recrea. Sí. Pero antes de ello, si me permiten, para recordar cada tanto me funcionan las cosas a veces. Tenemos cómo comunicarnos, o ustedes con nosotros. Por favor, mándennos comentarios, digan, están acá preguntas, comentarios, críticas, todo es bienvenido para hacernos crecer, ¿no? Fundamentalmente. Tenemos el Twitter, que es @. Me da mucha risa el Twitter. No sé. Sí, está bien. Claro. Porque claro. Ahora es X. La red X. Formalmente es X, pero creo que los usuarios, me identifico como usuario de Twitter, nadie le llama X.
No, nadie. No. Los que estamos en este antro hace mucho, le seguimos sí. llamando Twitter. Sí. Totalmente. Es Twitter. Claro. Es como la plasticola. Bueno, es una cosa que ya está instalada, totalmente. Bueno, la red X, @RminoritariovTX, Instagram, que sigue siendo, ¿no? Sí. No cambió ahora Instagram. a papel grafo, nada, ¿no? Un nombre así, nada. El Instagram, @reporteminoritarioVTX. ¿Tenemos MSN, Homero? No puedo hacer. No programas. puede ser las No redes. se puede. Somos un desastre, Procónsul, como Sí, totalmente. Terrible. Ahí veo que el hacedor de cornisas quedó instaurado. Totalmente. Claro, exactamente. Bien. Tenemos una red que se llama Haciendo Cornisas, Sí. claro. Y la página, por supuesto, de Matías Massetti, reporteminoritario.com. Sí, Perfecto. Que estuve viendo el último. Qué maravilla. Cómo Buenísimo. sube el material. Es Sí, recordar que tiene también en esa página, que si bien está bajo el dominio reporteminoritario.com, también Sí. tiene el material y la California. síntesis de California Secreta y Proyecto Porrini. exactamente. Cali tienen millones Tiene, de películas porque por episodio nombran como 60, así que Claro. Sí, sí, Qué sí. trabajo tiene Sí. Matías. Un abrazo que- enorme. sí. Y tiene un drive infinito. ¿no? Y tiene un drive infinito. Un drive ¿Sabés qué me da? No sé dónde tiene espacio, es espectacular. Sí, sí, sí. Me da mucha intriga. Bueno, Así que bueno, le agradecemos. son elementos del esoterismo que Por no queremos supuesto. develar. Hay preguntas que no hay que hacer. No, totalmente. Esa puerta no hay que abrir. ¿Qué edad Por tiene? supuesto. Claro, no se dice nunca, jamás. Bien. Audios y preguntas al siguiente teléfono. Anote, señora. 11 Líneas 40 rotativas. 41 96 60. Repito, 11 40 41 96 60. Y uno de nuestros miles de receptores de la compañía Unión Telefónica estarán recibiendo su mensaje, anotándolo y trayéndolo directamente hasta esta santa mesa. Bien, muy Espectacular. bien. Dicho todo esto, vamos a ir al análisis de lo que tenemos. Hoy nos jugamos, si esto no es redención, que me digan dónde, ¿no? Muy Tardó bien. mucho en aparecer este hombre. Mm, Había varios que podía haber estado. La Máscara, totalmente. Carnaval. Maestro de lo maestro. Sí. Antecesor del expresionismo, de una manera notable. Sí, totalmente. Y él es belga. Pero Sí. primero lo presentamos. Es Adelante. el señor James Ensor. Ujú. Y este cuadro es Jesús ingresando a Jerusalén, ¿no? Exactamente. Hay varias versiones. El ingreso de Jesús El ingreso a de Jerusalén, Jesús. la entrada de Jesús a Jerusalén. Totalmente. A Bruselas. A Bruselas. A Bruselas. Bruselas. Justamente jugando, ¿no? Claro. Sí. Este señor es belga, pero en periodo estaba pasando simultáneamente el simbolismo francés. Y Exacto. para mí tiene, si bien es expresionista y demás, no tiene lo que es ese expresionismo de manual, ¿no? Digo, si uno va a buscar expresionismo, para mí es más un simbolista francés, aunque es un Sí, belga. claro. Pero estaba Muy conversando directamente con el simbolismo francés, Totalmente. aunque estaba en Bélgica. Totalmente ¿no? de acuerdo con usted con esa. Lo que ocurre es que hay como una técnica expresionista, ¿no? Totalmente, sí. Mm, Increíble. fíjense los rostros, ¿no? Como una animalización, si se quiere, Totalmente. del ser humano. Es muy interesante, observen el cartel que hay arriba, ¿no? Biblia social, ¿no? Sí. Claro. Y carnaval perpetuo. Claro, ¿no? Y no sé si lo llegan a ver, si podemos ampliarlo un poquitito. En el centro está, ahí estamos, ¿ven? Con una aureola ingresando Jesús en medio de ahí estamos, ahí va. Ingresando, gracias. Ingresando en una especie de carnaval, Claro. claro. Sí, Sobre la base de una desacralización total, porque hay una banda adelante, ¿no? Y demás. O sea, Cristo ha vuelto En un carnaval. en un carnaval y bueno, y es un disfrazado más, ¿no? Totalmente. Y también el carnaval como un espacio tradicional donde se sale a la luz lo más bajo, que aparezca la salvación, es como Claro. la inversión, ¿no? Son terroríficas las caras. Sí, Son eso estaba terroríficas. viendo acá de Sí, sí, cerca. sí, sí. Dan mucho miedo. Ensor es particular. Espeluznante. Sí. Por otra parte, pueden ver también de él un periodo más impresionista, con ciertos autorretratos y demás, Sí. que es muy, muy interesante. Esto puede parecer un tanto colorido y nada más, pero hay todo un mensaje, si lo observamos muy claramente, que era lo que justamente resaltaba la condesa, ¿no?
el carácter simbólico. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y entre quiénes retornará la salvación? ¿No? Y nos daremos cuenta. Claro. O pasará a ser... Y están todos mirando para otro lado. Exactamente, ¿no? La burguesía festejando, ¿no? Tienen las caras animalizadas. Muy bien. Ahí estamos. Viendo justamente una situación de risa en algo que, bueno, es una sociedad totalmente exteriorizada, por decirlo de una manera. Y los colores vivos que también dan pie al fobismo, ¿no? Sí, en cierto modo. totalmente. Es un maestro, un antecedente. En 1887 creo que es este cuadro. Sí, Por allí. sí, no me acuerdo sus años de actividad, pero Pero 1860, más- 1870 hasta 1900 creo que estuvo. activo. Exactamente. Creo que es de la década del 80. O sea, de los últimos. Claro, exactamente. Ya Sí. hay un paso a, ¿no? Total. Y las dimensiones, ¿no? Cómo están las dimensiones de la observación y demás. Biblia social, ¿no? En caracteres sobre un fondo rojo, ¿no? Haciendo alusión a toda una época y a toda una serie de planteos, ¿no? Muy particulares. Podríamos estar horas analizando el cuadro. Es Totalmente. una Dice maravilla. algo muy bueno Bruno en el chat. Me llama la atención la falta de sombras del cuadro. Ah, exacto. Muy Total. bien. Eso se vincula al estilo expresionista, como decíamos, como ese Totalmente. color vivo, pero también a la figura del carnaval, ¿no? Y, Ujú. y a la falta justamente de luces y sombras, Exacto. que es interesante que eso es algo con lo que juega mucho el simbolismo francés, que seguro, no sé, Doré es como tal vez la referencia más directa, o Tissot. Creo que hemos tenido un Tissot, ahora no me acuerdo. Y cómo esto está hablando de lo mismo, porque comparten periodo, pero desde otro lugar, ¿no? Como la falta Ujú. justamente de esa luz y de esa sombra. Totalmente. Cuando el simbolismo francés es pura luz. Exacto. Monet había pintado ya el Sí. famoso flautista, ¿no? Que está en el aire porque no tiene fondo, Total. ¿no? Esa idea de la ruptura de los fondos y demás. Bueno, aquí hay algo muy particular, ¿no? El verde. Muy bien decía claro. la condesa. El verde, claro, que lo está resaltando allí muy claramente uno de nuestros oyentes, ¿no? Muy bien, perfecto, exactamente. Y sí, Ensor es el autor del cuadro que aparece en Halloween. Sí, Cierto, lo la escena de la menciona. ventana y de el la- autorretrato. Total, lo menciona Ángel. Exactamente. Es la Tiene misma. un sombrero de flores. Sí, ahí está, Sí. Diego Robles está contestando. Exacto. Y es la máscara de. Claro, de Michael Mayer. Exacto. Es igual. No sabemos si la tomó de ahí, pero el cuadro de Ensor aparece. así Totalmente. que- Michael Totalmente. Mayer, que es el nombre de un gran alquimista del siglo XVII, Michael Sí. Mayer, ¿no? ¿Qué juego es? Bueno, Totalmente. muy bien, ahí tenemos entonces un Ensor, le damos la bienvenida a este gran pintor de origen belga que tiene toda una particularidad increíble, ¿no? Sí. Y valga decirlo, una pintura, como bien decía la condesa, que juega con el simbolismo de una manera, ¿no? Da una vuelta de tuerca ese simbolismo, ¿no? Porque Obvio. no es el simbolismo de Moro, esta cosa que aparece. No, ni hablar. Exactamente. Una dama en medio de. Claro. Esa es la segunda vez que me pone totalmente. Ya sé que lo digo mucho. Lo voy a seguir Bueno, diciendo. sí, es verdad. Yo también tengo muletillas. Todos tenemos alguna cosa. O sea, digamos, Cornisa, no te digo que se la cierre. Cornisa, ¿cuánto va de programa? ¿20 minutos? 20 minutos y ya empezó, claro. Es así. Lo tendríamos que haber ¿estás dejado hablando de encerrado muletillas? en la Una jaula. muletilla es o sea, puede ser digamos. Muletilla. Hoy está episcopal, como diría el Sí, hoy está. Hoy Besarme el comparte. anillo, que no tengo. Ustedes saben que él es episcopus in partibus infidelium, o sea, obispo en territorios infieles, así que bueno, tiene derecho a ¿no? Yo vengo de sobrio negro, porque la condesa siempre varía, porque es parte de la nobleza, ¿no? Pero los lacayos tenemos que venir de oscuro, claro. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos al hueso? ¿Qué Sí. tenemos para decir? Uf, tanto para decir sobre la redención, no sé, Condesa quiere... Bueno, listo, se No, terminó el ¿qué es esto? programa. Muchas gracias. Hay mucho para decir. Fin de programa. Empieza este procónsul que. Procónsul, Muy bueno. tiene algo. Hasta el lunes que viene, gracias. Mirá, como No, nos operan sí, en sí, vivo. son terribles. Nos Nos callan, operan nos en quieren vivo, callar. estamos todos operados. Qué grande. No, a ver, para retomar un poco lo que planteaba el Doc en el monólogo, si pensamos un poquito en la idea de redención desde su etimología y una cantidad de palabras, por lo menos 3, que hay dando vueltas, que son la redención, la remisión Mm. y la dimisión.
Son palabras que están asociadas dentro de, sobre todo hablo de la tradición cristiana, ¿no? Sí. Cristiana, católica, están muy asociados a ciertos momentos significativos del dogma y de la tradición cristiana. En principio sabemos que la gran figura redentora es Cristo, ¿no? Es el gran redentor. Dominus ac redentor. Exactamente. En tanto entendamos etimológicamente esto que señalaba el doc, yo agrego alguna cuestión ahí de la etimología en torno de redención, redemptio o redemptio, acción o efecto de liberar, significa también, ¿no? Liberar a una persona de una obligación, liberar de la esclavitud, secuestro a cambio de un precio. Y tiene, en cierto modo, como decía muy bien el doctor, en su esencia la raíz emere, que es comprar. Y recomprar sería, ¿no? Volver a comprar o saldar una deuda y adquirirla, dejar de ser deudor y convertirse en acreedor. Claro. Por eso, vuelvo a lo que decía, ¿no? En el Padre Nuestro, en latín es et dimite nobis debita nostra sicut nobis dimitimus. O sea, la dimisión tiene que ver también con el perdonar una deuda. Exacto. Y ser acreedores de esa deuda. O sea, ser de alguna manera los nuevos dueños de esa deuda. También tenemos la idea de la remisión en peccatorum, ¿no? La alianza, la sangre de Cristo en la última cena, ¿no? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna para el perdón de los pecados, ¿no? En remisión en peccatorum. Hago toda esta vuelta etimológica o, digamos, lingüística para tratar de pensar, en cierto modo, que el gran mensaje de la redención de Cristo, que ya lo hemos dicho en este programa, sobre todo en el simbolismo de la cruz, en el programa dedicado a la cruz, hay no solo una salvación y un ponerse en el lugar de nosotros como pecadores, siguiendo la fe cristiana, sino asumir que está saldándose una deuda de la que todos somos responsables. No es solamente una salvación, es hacernos conscientes de que esa deuda todavía sigue sin ser pagada. Como siempre cito al fraile Patricio Battaglia, que tiene una hermosa homilía sobre el Viernes Santo, las últimas palabras de Cristo son en arameo, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, que se ha traducido claramente como Elí, Elí, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabac, dice el padre Battaglia, el fraile, tiene una raíz en arameo que significa soltar a los camellos en el desierto, pero también es soltar la deuda. Claro. ¿No? Que es la misma idea que redimir. Tiene que ver con una cuestión allí de hay algo que se debe y hay algo que se deja de deber o se asume otro saldo, digamos, o se salda la cuenta. De algún modo, cuando Cristo dice la más sabactani, es decir, me has abandonado, en realidad has soltado en mí, o soy yo el que permite salvar la deuda pendiente de toda la humanidad, según el dogma cristiano, ¿no? Eso es la redención en líneas generales, desde la etimología y desde el sentido simbólico también. Porque en definitiva, no es que, bueno, hemos sido salvados y ya está. Hay un peso también que pagar. Exacto. Por esa salvación. El peso de Cristo es la muerte en la cruz. La victoria es la resurrección y el ascenso a los cielos y la vida eterna. Pero ese camino, que lo vamos a ver, hay una frase en el cuento puntualmente que vamos a trabajar hoy, en Autobiografía de Irene, que tiene que ver con cuál es el medio, cuál es el camino, cuál es la llegada, que es tremendo, ¿no? Sí. Pero en definitiva lo que está actualizando continuamente el tema de la redención no es solamente esa salvación y ya, sino la salvación a costa de tomar conciencia de que hay una deuda, de la que, insisto, somos todos responsables. Cristo asume el rol como el gran redentor o como la figura por antonomasia de la redención en la tradición cristiana y occidental, de el que salda esa deuda, el que viene a como una especie de pararrayos, digamos, del pecado, y él purifica. Vamos a hablar un poquito de purificación también en torno del héroe tradicional, pero Catarsis. Esa sería una de las primeras líneas de pensamiento para hablar de la redención, ¿no? Exactamente. Estaba pensando justamente, fíjese, procónsul, una de las personas que escribe dice algo
La perdición sería su contrario soteriológico por antonomasia, sí. Sí, claro. por supuesto. Exacto. Es la caída, le hemos hablado. Ujú. La perdición, la caída, la pérdida del reino también. El primer punto es la caída. Por eso, para que exista redención, o sea, para que exista salvación, tiene que haber una esclavitud previa, ¿no? Yo hice la comparación y hablaba del origen de comprar. Ustedes saben que justamente era un término que se usaba con la esclavitud. Es decir, comprar la libertad. Sí, sí. ¿No? O sea, redimere era sacar de la esclavitud al esclavo que estaba, por supuesto, bajo el poder de su señor y hacerlo liberto, ¿no? Como el padre de Horacio, el gran poeta latino. Es decir, también tenía una función jurídica. Lo que estaba citando recién el procónsul es, por supuesto, muchísimo más profundo, porque hace alusión a lo metafísico, a lo soteriológico, y no tanto a lo jurídico de la vida cotidiana. Pero el término surge de una concepción práctica. Sí. Cuando no el teslatín, el lenguaje de los juristas, ¿no? Por otra parte. Todo ese momento o el pasaje de la pasión de Cristo, ¿no? La última cena y demás, tiene por momentos una carga jurídica, Sí. ¿no? Es un frente a juicio. Caifás. Ujú. Acá yo traje un librito solamente a mera guisa de ejemplo, del padre Castellani, por supuesto, Cristo y los fariseos, que se Sí. detiene a analizar, y dice algo Castellani, leo dos rengloncitos nomás. Todos los medios son buenos con tal de que sean sigilosos. La calumnia, el soborno, el dolo, la tergiversación, el falso testimonio, la amenaza, caracterizando a los fariseos, ¿no? Y cierra Castellani diciendo: Caifás mató a Cristo con un resumen de la profecía de Isaías y con el dogma de la redención. ¿Acaso no es conveniente que por la salud de todo un pueblo muera un hombre? Y ahí deja entrever, ¿no?, esta idea de la salud de un pueblo, algo que viene, por supuesto, de la tradición clásica, un poco más antigua o anterior, que es la idea de la enfermedad y del farmacos, ¿no? Que en definitiva tiene que haber alguien que purifique, pero no es una curación instantánea e inmediata. Tiene que haber un padecimiento, un dolor, lo que en la tragedia se llama una catarsis, una purificación que por medio de la conmiseración y del temor llega a la purificación. Se logra con la conmiseración y con el temor. El clásico ejemplo es Edipo Rey. Claro. Exactamente. Es el gran Bueno. fármacos el que purifica. Justo en el chat preguntan si el héroe es el redentor. Es redentor, es Sí, el redentor, por la supuesto. figura mítica del Bueno. héroe, que justamente tiene un espejismo en como el salvador o la salvación, porque justamente Se sacrifica. se sacrifica y hay como dos niveles de redención, ¿no? Una que es la propia justamente y otro es el que encarna la redención de un pueblo Claro. o de una época, Exacto. que ahí eso después se va a vincular más a lo que es la liberación, ¿no? Porque puede haber una confusión de que la redención es una liberación y en realidad es una recreación para volver a esa pérdida y volver, ¿no? Es como una recreación constante que tiene que ver con la ascensión, por supuesto, de claro, Sacarse la máscara, ¿no? De alguna por manera. supuesto, y que es algo, como decimos siempre, no es una cosa lineal, ¿no? De se Muy llega bien. a una redención, sino Claro. que son constantes redenciones hasta ese héroe cuando es mito o esa figura espejo más teologal del Salvador, que es el que va a encarnar la salvación Exacto. de un pueblo. Ayer compartí algo que en relación a una película, pero de La mística del trabajo, de Simone Weil, Uy, sí. que ella dice como el De pie. único... Sí, totalmente. De pie. De La gravedad y la gracia, que ya lo hemos citado varias veces el libro, ella dice como la única vía que tiene el hombre de encontrar el equilibrio entre su fuerza menor de inacción y la fuerza de la naturaleza es el accionar mediante el trabajo. Exacto. Obviamente el trabajo no está hablando de una cosa esclavista, sino justamente No, claro. la tarea, La labor. la labor, Claro. ¿no? El trabajo en un sentido tradicional, el lugar que ocupa cada ser en una comunidad o en su propia vida, sí, para el resto y para sí mismo, es como la única posibilidad de la recreación de la vida de uno mismo mediante la labor. Sí, Y justamente esa labor es una búsqueda, ¿no? totalmente, porque en ese mismo momento en el que Simone Weil está metida en el campo del trabajo, porque Sí. ella
se incardinó en el trabajo, Sí. en todo sentido. En ese mismo momento, cuando está pensando eso y cuando está escribiendo esto, Ernst Jünger está escribiendo El Trabajador, Claro. Arbeiter, ¿no? Sí. Que es uno de esos grandes libros. Y los dos, desde miradas, digamos, diferentes en algún sentido, llegan a la misma conclusión. Obvio. Exactamente. El nuevo elegido es el trabajador. Ujú. Claro. Bueno, Exactamente hablando así. de simbolismo francés, Francia en ese momento, ¿no? Claro, exactamente. El empleado de Renault tradicional, no, perdón por la marca, pero es necesario porque ella trabajó exactamente, ¿no? En condiciones, sí, que más que una publicidad va a ser en contra, ¿no? Porque realmente, claro, en condiciones de explotación. Se nos total, cayó un total. auspiciante. Sí, sí. Así no se Bueno, puede. ha cambiado, ahora Hemos es una perdido maravilla. miles y millones de pesos en Claro. auspicios. No, y quiero decir, claro, que las condiciones Sí. laborales serán horrorosas y cuando Simone Weil ingresa, no ingresa como una administrativa atrás de un escritorio. ¿no? claro. Está trabajando exactamente, ya quería trabajar en ese sentido. Lo mismo está pensando Jünger en Alemania, ¿no? Diciendo, es el trabajador el que ha sufrido y el que está sufriendo todas estas circunstancias. Hay una dimensión de oficio, no de oficio en el sentido de, no sé, carpintero o lo que fuere, sino de asumir un rol dentro de un sistema sacrificial o ritual o tradicional. Estoy pensando específicamente en ese hermoso comienzo del libro La Rama Dorada, De Fraser. Ah, sí, sí. Que siempre me decía el doctor cuando hablábamos de esto, me decía, parece el comienzo de una novela. Tranquilamente podría empezar así una novela, Sí, señor. que es el famoso relato del Rey del Bosque. Sí. Es lindísimo eso, tremendo. Rex también. Nemorensis. El Rex Nemorensis, cerca del Lacus Nemorensis, ¿no? El lago de Diana. Hay un rey que espera ser asesinado por otro, que tomará su lugar para mantener la vigilia y esperar que otro venga y ser asesinado. No Es debe como, dormir. no debe dormir. Es como el caballero final de Indiana, la 3. Totalmente. ¿no? Bueno, El caballero, el héroe. el héroe que está ahí esperando. Es distinta la figura del custodio que la Claro, del ese es el Redentor. caballero, El que está en la caballero cueva, de- sí. que está en la cueva. Ahí está, la Sí. rama dorada de Fraser. Qué linda edición. Sí. Ah, esa es muy Pensaba, buena. Yo tengo una muy vieja. pensaba en eso, ¿no? Del rey que tiene que ser asesinado por Claro. otro Claro. para que Y otro su ocupe labor. su lugar y Claro. eso es lo que sostiene de alguna manera pensando en esto de saldar o soltar la deuda, Sí. ¿no? Ahora la deuda es mía, ahora yo Total. me hago cargo de esta deuda. Claro. No, ya está, listo. En este caso lo mata, ¿no? Exacto. Es una tradición Exactamente. mítica ancestral, ¿no? Bueno, retomando algo que dijo el procónsul hace un ratito, decía, él hablaba de salud y salvación, es la misma raíz. Salus, en latín, significa salvación y salud, ¿no? En francés es santé y salud, pero la palabra más parecida a nuestra salud es salud, que significa justamente salvación. ¿Sí? Es decir, esta idea de cuando nos salvamos, cuando somos salvados, cuando realmente somos redimidos, la salud, ahí está realmente íntegra. Si no ocurre el fármacos, la enfermedad, Sí. ¿no es cierto? La enfermedad que, como bien decía la condesa, el héroe, ¿no es cierto?, sacrificándose por los demás, por supuesto, porque es una condición Hay de salvación. una figura muy linda que está en el arte medieval cristiano, que es la del pelícano, que también aparece en la Biblia Sí. y en varios salmos, incluso la ortodoxa creo que lo comparte también, que se toma, seguro si leen textos bíblicos y demás, se vislumbra como la figura del pelícano como el salvador, incluso en el paraíso. Entrega todo, claro. Sí, Alimenta a sus hijos. claro, en el paraíso de Dante también hay un canto Ujú. que él dice, Cristo que aparece como pelícano, Exacto. sí es en el paraíso, porque claro, la figura del pelícano que se con el pico se clava en el pecho Claro. y se desangra y esa sangre alimenta a las crías, que Ujú. es verdad que eso pasa, entonces hay un montón de pinturas muy lindas que Exactamente. van a ver pelícanos, entonces por ahí dicen, ¿por qué hay Ah, pelícanos en...? El símbolo, claro. Sí, total, es precioso. Qué maravilla. La Sí. entrega. Y el corazón y la sangre, ¿no? Que Totalmente. también la salvación aparece por la sangre en la figura crística y Adán siendo como también esto que hablábamos de los dos niveles de salvación, ¿no? Es el Exactamente. Adán humano y el Adán redentor que carga el pecado. Sí, a mí me gusta, no sé, en eso diferimos, pero bueno, es un tema
teológico muy largo. El pecado. Claro. El pecado es como error, ¿no? Esto estamos Claro. viendo como, no como esa Sí. carga moralina. Claro. Claro, no. Eso sería lo que está denunciando Ensor también. Claro. Denunciando, perdón, el arte no denuncia. El arte Sí. Pero bueno, manifiesta de manera genial. como es un debate muy largo teológico, vamos a decir el pecado Muy original, pero que Adán es el rojo, ¿no? Justamente. Empecemos con el filioque, por favor. El cadmo. Acá tengo que tranquilizar a ambas Romas. Tengo un conflicto. Yo voy a tener que optar por la ortodoxia griega, así equilibro un poco, porque si no va a ser claro. Sí. O bueno, ir hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Claro. Como el maestro Pinkler, ¿no? Dar un paso hacia adelante. Un saludo al maestro Pinkler, que ojalá podamos tenerlo pronto con nosotros, realmente. Sí. ¿Les parece que hagamos un petit corps, como diría ¿Les parece bien? Tenemos en el chat muchos comentarios, gracias. Porque realmente es interesante. Yo estaba viendo las preguntas, el símbolo del pez. Muy bien, Sí, están muy atentos, muy Totalmente. bien. Muy bien. Así que, como diría la tradición, nulla salus, extra reporte minoritario. Uy. Nos vemos en un instante. Reporte Minoritario. Todos los lunes de 15 a 17 horas. Por Vorterix. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Homero ha querido que regresemos. Nuestro Tíranos ha decidido que estemos aquí. Y nosotros, cual marionetas, son manejadas por el poder, obviamente, de Homero, aquí estamos. Vamos a trabajar con una maestra de la narrativa argentina. Les hemos pedido, si había posibilidad, que leyeran un cuento, no muy extenso tampoco, de la querida Silvina Ocampo, autobiografía de Irene, que da nombre a uno de sus libros de cuentos más conocidos. La cuentística de la querida Silvina es muy extensa. Yo en la edición que tengo son 3 tomos, cuentos fascinantes, algunos muy breves. De hecho, la Condesa ha traído un regalito, así que tenemos algo particular. Y cuentos de extensión, como en el caso de autobiografía de Irene. ¿Y la redención? Si ustedes han leído el cuento, recordarán que está narrado en una primera persona compleja, porque es una primera persona que parece narrar, pero a la vez está siendo narrada, lo cual nos llevaría a toda una disquisición sobre el enfoque, ¿no? Eso es un tema que le encanta al procónsul. Él tiene varios libros sobre el tema, sobre el enfoque y demás. Después consúltenlos. Él es partidario de Mickey Ball. Sí. Mickey Ball parece el nombre de un cantante de música de los 60. De una banda argentina. Pues. Bien. Mickey Ball y sus gatitas. Bien. Así trata a los teóricos, claro. La teórica, porque es una... Bien, bueno. Es un cuento que tiene la particularidad, va a narrar la vida de una mujer, Irene, ¿no? Sobre la base de una cantidad de hechos en su vida que marcan, de alguna manera, una desolación, me atrevo a decir yo, en cierto modo, ¿no? Un desengaño, un conflicto y a la vez una enorme aspiración de otra cosa. Entre santa y condenada, ¿no? Hay un camino muy particular. La improbable persona que lea estas páginas se preguntará para quién narro esta historia. Tal vez el temor de no morir me obligue a hacerlo. Tal vez el temor de no morir me obligue a hacerlo. No morir. Justamente, si hay una redención y una piedad, es la muerte, ¿no? Que es igualadora, como diría el gran Borges. Sobre la base de algo clave. Voy a contar mi vida porque tal vez no muera. Fíjense qué manera genial, apenas en el tercer párrafo, para ser exacto, en el tercer párrafo de este cuento, ya nos introducen una temática que habla de una metafísica mayor. La muerte, la negación de la muerte, la imposibilidad de la muerte, como un paso necesario para resolver una cantidad de
conflictos personales y demás. Se acordarán que en el cuento hay incluso una historia de una culpa, una carga, ¿no? Que tiene que ver también con el padre, con una madre que la observa de manera muy particular, casi como una entomóloga, ¿no? Y luego dice: no se me había ocurrido que yo tuviera un don sobrenatural, pero cuando los seres dejaron de ser milagrosos para mí, me sentí milagrosa para ellos. Bueno, estas son las frases de un gran autor, ¿no? En todo sentido, pero vamos a lo que nos interesa, a lo temático. Está construida la frase de una manera exquisita. Si lo demás no tiene valor sobrenatural, yo lo tengo para lo otro. Es decir, hay una cuestión de entrega. Porque la cuestión de lo sobrenatural, por resumirlo, no es algo que merezca la adoración y el aplauso y demás. Muchas veces el escarnio, que es lo que le ocurre a Irene, ¿no? Es vista monstruosamente, es vista como compleja, ¿no es cierto? De alguna manera todos se alejan de ella. Porque la salvación puede llegar a aparecer a veces donde menos lo esperamos o en el ser que menos esperamos. Y más adelante dice lo siguiente: para los que recuerdan, el tiempo no es demasiado largo. Para los que esperan, es inexorable. Cuando recordamos, evidentemente todo se acerca y hacemos una función que es la simplificación en el tiempo. Pero la espera es siempre larga. La espera tiene un motivo por el cual pareciera que no se llega nunca a rozar ese momento. Está esperando la muerte, que tal vez no llegue nunca. Está esperando la muerte en relación con una salvación personal. Hay en ella algo que la aleja de los demás seres y a la vez hay en ella un motivo de salvación notable. Pensemos que el cuento está escrito hacia los años 40, si no me equivoco. 1948. Ahí estamos, 48. Gracias, procónsul. Y esta imagen tan clásica de la mujer que justamente Silvina Ocampo quiso revisar, ¿no? En todo sentido, incluso en su misma vida, encierra la idea de que ahora lo que está siendo condenado también puede ser lo que redima y salve en este nuevo tiempo. El rol de la mujer está muy marcado y fundamentalmente muy señalado, qué se espera de ella y lo que ella es. Y algo clave, cómo llega el amor a ella a través de Gabriel. Hace falta que seamos lo más claros que esto. Es decir, hace falta entender que este ser a quien le ha venido Gabriel a manifestar su amor, ella termina alejándolo para salvarlo, fundamentalmente. Porque dice, luego no lo recordaré. Lo dice con palabras mucho más bellas, por supuesto. Es decir, hay redenciones, como bien decía la condesa, redenciones que pueden ser parcializadas, pero el sacrificio de ella es lo fundamental. La heroicidad que a veces ven no es el aplauso general, sino la constatación de que los demás no comprendemos, como ese Cristo denso que está en el medio de toda una multitud que no lo reconoce, lo cree un disfrazado. Pasa lo mismo. Abro el diálogo, perdón por la... No, un pequeño paréntesis. Ella salva a Gabriel. Digamos que Gabriel tampoco era un personaje, por lo menos como está retratado aquí, es un personaje bastante extremista, sí, por momentos, sí, ¿no? Claro. No sé de quién se salvó de quién. Claro, exactamente. Sí. Exacto. No, bueno, pero dicho esto, que era necesario, hay algo en el cuento que lo hablábamos mientras veníamos en nuestro vehículo particular, que paradójicamente hoy estaba lleno de personas. Sí.
Sí, es increíble cómo se sube privado, gente. que gente se sube, para cada 10, 15 minutos sube gente, baja. En fin. Venimos con chofer y demás, ¿no? Sí, Entiendo. claro, nos trae un chofer. Ah. Pero veníamos hablando en ese vehículo y, puedo decir, es autobiografía de Irene, paréntesis, o mi autobiografía, ¿no? Un poco Irene es una suerte de alter ego de Silvina Ocampo en alguna medida o en algún momento, o hay elementos ahí que están teñidos por una fuerte presencia autobiográfica, valga la redundancia, en cuanto a la época, en cuanto al modo, en cuanto a la visión que se tenía de ciertos estándares socioculturales. Pensemos que Irene Andrade, la protagonista de este cuento, vive en un pueblo, nunca conoce Buenos Aires, o no lo sabemos, en realidad. Porque si hay algo que tiene el cuento, y ahí sí me voy a meter en lo que decía el doctor respecto de los enfoques y bla, que si hablamos desde el... Un saludo a Miki Val. Desde la pura técnica narrativa, el material narrativo, el procedimiento narrativo, hay un giro de tuerca al final. Una estrategia muy utilizada luego en otros autores, que Piglia lo usa también en La loca y el relato del crimen, algún cuento de corte fantástico, la idea de que el cuento termina como comienza como termina, es decir, termina y nos damos cuenta de que el final en realidad es volver a narrar el cuento, es algo circular. Exacto. Que ahí en esa última tarde, entre comillas, porque hay un momento prodigioso, que es la última tarde, una tarde de enero, que Irene cuenta que está sentada en un banco Y llega alguien. y llega alguien, una voz de mujer, dice. Ujú. Nunca sabemos quién es. Obviamente para el lector un poco más interesado, cuando lo vea, puede hacer alguna especulación. Tampoco es necesario definir quién es la que le habla, pero que en definitiva es la que termina narrando esta Claro. biografía, pero a la vez es una autobiografía puesta en primera persona, ¿no? Hay un distanciamiento. Y en definitiva ese cuento es infinito. Claro. Es la reiteración. Hoy la condesa hablaba de recreación, ¿no? Ujú. Ujú. No recreación en tanto divertimiento, sino vuelta al punto de partida. Es ritual, el sacrificio ritual nuevamente. Irene es un personaje muy complejo, es un personaje con claroscuros, como bien decía el doctor también, que quiere ser santa, pero a la vez es condenada porque a sus 25 años no está casada, ¿no? Que para la época era como, ahí va la manchada, ¿no? La que no tiene, la que estuvo el pretendiente, Gabriel, pero no anduvo la cosa. Entonces está ahí siempre en es un movimiento pendular, ¿no? Entre la gracia y la desgracia. Y de algún modo todo lo que ella plantea, esa salvación, esa redención final, entre comillas, si se quiere, con mucha profundidad simbólica, es en la misma literatura, Sí. en el arte. La salvación y la dimensión trascendente va a estar en el arte. ¿Por qué? Porque el recuerdo está en la palabra. Y esa palabra es la que va a narrar el cuento de la propia Irene, que es Irene, pero no es Irene, pero puede ser. ¿Se entiende lo que digo? Es ese juego de espejos, de dualidad narrativa muy interesante y muy literaria, por cierto. Cervantes, por empezar. Está muy bien logrado hacia el final. ¿Por qué? Porque esa es la redención para mí, ¿no? La salvación es esa, salvarse en el arte. Claro, y su condena, justamente lo que ella teme, es su autobiografía. Ujú. Digo, ese libro, que también es lo que encarna la figura del héroe, Sí. este peso del peso de la inmortalidad, justamente, el no poder morirse. Entonces, el asumir, llevar adelante la salvación, también tiene que ver con un reconcilio propio de la inmortalidad, ¿no? Que muchas veces se dice como, bueno, la carga de la muerte y la inmortalidad como un deseo siempre a la mano, y en realidad es al revés, ¿no? El héroe es el que está condenado a no morir jamás y a llevar ese peso y a que se cuente la leyenda, ¿no? El héroe del western. Ujú. Claro. Quien mató a Liberty Valens, creo que ya hemos citado esa frase, ¿no? Como siempre se va a seguir contando la leyenda, ¿no? Entonces, la autobiografía de Irene también tiene esa doble naturaleza de, bueno, ni hablar de la carga femenina que está en todos los cuentos de Silvina Ocampo, como este testigo también, ¿no? Hay algo de ese escritor Del nuevo tiempo, ¿no? Claro, ese testigo que la va a condenar a la inmortalidad y Ujú. que justamente a la vez es su carga y su cruz, ¿no? Como lo que tener es cargar, ¿no? Ella tiene
esa suerte de trascendencia, porque ella ha trascendido cierta materialidad, entonces también tiene como un desgano, por eso también acepta la muerte de su padre, Exacto. porque también la condenan por eso, no llora el padre. Ujú. Bueno, Porque ya lo había llorado. Ya lo había Claro. llorado, como esa Deseé doble la muerte de naturaleza. mi padre a los 15. Maté a mi padre a los 15 años. Total, Sí. como esa doble naturaleza también en relación al fantástico femenino, ¿no? Ujú. Y ni hablar a las figuras después vampíricas de lo que es el siglo XIX y demás, que están inspiradas en estas dobles naturalezas, sobre todo de diosas eslavas, ¿no? Que siempre tienen como este otro lado oscuro, que aparece mucho, decían Silvina Ocampo, siempre hay un testigo femenino, Sí. siempre hay como un ente que no termina de ser definido, que acá es ella misma y no es, porque es la que la narra y a la vez es una tercera, una testigo justamente, que también recordaba algo inolvidable, que lo tratamos en Proyecto Porrini, Exacto. cuando hablamos de Fearless, que también ella estaba tejiendo ya en sus últimos años, ¿no? La figura de la tejedora, Penélope y de vuelta también la Virgen Tejedora, ¿no? Ujú. Y venía un visitante extraño a darle algo inolvidable antes de que ella se vaya, ¿no? Ujú. Entonces, eso está todo. Es muy interesante leer los cuentos completos de Silvina, o varios, incluso salteados, porque todos Sí. comparten, ¿no? Este Sí. claro interés por ella, sobre todo este simbolismo de la dualidad femenina. Exacto. El pecado también, ¿no? Por Bueno, hay un supuesto, cuento sí, que es muy la famoso. carga, totalmente. Cierro con algo que nada que ver, pero en el chat dicen, tienen que leer el tema El hombre justo acusado injustamente de Manuel Weinstein. Lo conocemos, queremos que venga, es Manucho, el Rapsoda, Ujú. Replic. ¡Apa! Lo conocemos y lo estamos esperando. Así Exacto. que un saludo Hay a gestiones Manuel para Weinstein. Sí. Exactamente. Bueno, justamente se adelantó algo, un oyente muy bien, Zamorgo, que decía Irene Andrade, paz entre los hombres. Sí, claro. A Irene en griego es la paz. Yo iba. Y Andrade, Andreion, para ser más exacto. O sea, la paz entre los hombres. Una paz muy particular. Porque es una paz no aceptada de primera mano. Al contrario, es, ¿cierto? Un tanto repulsiva, si se quiere, que tiene que ver justamente con la idea de que no es grato a primera vista. ¿Me explico? Por eso hemos puesto este cuadro. No es grato, no es algo que todos estemos reconociendo de primera mano. Tal vez está pasando en este momento, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Ujú. Es interesante, no es algo que baja y entonces uno dice, ay, qué maravilla, ¿no? Es la bondad más absoluta. No, tal vez se esté manifestando de una manera muy particular, ¿no? Sí. Es inevitable pensar en la figura de Virginia Woolf. Sí, seguro. Cada vez que se menciona al Grupo Sur, sobre todo, y a Victoria Ocampo, sobre todo Victoria Ocampo, pero Que se Silvina carteó con ella. se carteó con ella y tal. Pero está la cuestión allí de la figura de un cuarto propio, ¿no? Esto que decíamos de la mujer testigo, etcétera, Ujú. y ese peso, ¿no? que es ser mujer en el siglo XX, en esa sociedad, en el caso de Virginia Woolf, en la sociedad del siglo XX inglesa, en Bloomsbury, y esa novela fabulosa, tremenda, que es Mrs. Dalloway, Ujú. ¿no? Que también hay un poeta que se suicida, que Ujú. fue el soldado, ¿no? Y todo esto narrado desde el punto de vista, desde el enfoque de la señora Dalloway, ¿no? En el caso de Qué Autobiografía. bárbaro. Y está, por supuesto, ahí hacemos la señora Dalloway, la novela The Hours, Las Horas, de Michael Cunningham, y la película del 2003, Las Horas, Las horas. de Stephen Daldry, creo. No, gordo. No. Bueno, No me acuerdo. importa. Que está. ¿Cómo se llama? Meryl Streep, Julianne Moore. Sí. En fin. A lo que voy es que hay vasos comunicantes en el modo en que se entiende esa figura redentora, Claro. ¿no? E insisto con esto, la redención a partir del arte. Este fragmento, como decíamos, al final del relato hay un diálogo con esta mujer, esta voz de mujer, que va a ser la que narre esto. Pero la ambigüedad es muy interesante porque después de una larga disquisición sobre qué es la muerte, ¿no? Para mí la muerte será una llegada y no una despedida, dice Irene. Y la voz le contesta, llegar no es tan agradable, hay personas que ni al cielo llegarían con alegría. Hay que habituarse a los rostros, a los lugares más deseados, hay que acostumbrarse a las voces, a los sueños, a la dulzura del campo.
A ningún lugar llegaría por primera vez, dice Irene. Yo reconozco todo, hasta el cielo a veces me inspira temor. El temor de sus imágenes, el temor de reconocerlo. Irene Andrade, yo quisiera escribir su vida. Ah, si usted me ayudase a defraudar el destino, no escribiendo mi vida, ¿qué favor me haría? Pero la escribirá. Ya veo las páginas, la letra clara y mi triste destino. Comenzará así. Y ¿Cómo empieza el empieza Claro, a narrar el cuento. El círculo. El círculo. claro. Exacto. Exactamente. Qué tremendo. Bueno. Qué tremendo en el sentido de qué potencia, ¿no? Por supuesto. La escribirá y será así. Es como si se lo dictara. Ujú. Con lo cual es una autobiografía, es como, no sé, insisto, los procedimientos narrativos puestos ahí, ¿no? ¿Quién cuenta esto? Sí, también un escritor fantasma. Exacto, claro, Que totalmente. aparece ahí la figura de Pero la ella Rosa. desearía que no la escribiera, pero Claro. sé que la va a escribir y más o menos va a decir así. Claro. En el fondo hay una esperanza, un hálito de esperanza en esta Irene que quiere morir, quiere entender, hay una intuición de esa finitud, pero quiere dejar algo también, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Y ahora séte vos responsable, vos que vas a escribir mi vida, ¿no? Saldar, o sea, te paso la deuda. Es que escribir la vida de otro también es la carga del biógrafo que pone inevitablemente su punto de vista para condenar y aplaudir y reconocer y demás, ¿no? Uno de los grandes biógrafos del siglo XX, decía que en algún sentido el recorte que él hacía era siempre el recorte de algo que lo hacía pensar en que ya esos seres estaban muertos. Entonces podía hacerlo sobre un cadáver. Era muy fuerte, ¿no? Un gran biógrafo de origen ruso que firma sus obras en francés, pero que ha escrito la biografía de grandes personajes de la historia, además, muy interesante en ese sentido. Ahí hacen alusión a Ángela Vicario, sí señor, muy bien. Bueno, recuerde que la novela, el personaje se llama Santiago Nazar, ¿no? Es el nazareno. Claro. Pedro y Pablo, los dos hermanos. Bayardo San Román, el que se va a casar. Y todo ello una crónica, es un evangelio. Ujú. Un evangelio es una crónica, ¿no es cierto? Y el Y evangelio es una claro, forma muy particular de una crónica, ¿no? Está narrado también en ese sentido. Así que tiene muchísimo para relacionar. Un temita que por ahí, para retomar algo que se dijo en el primer bloque, esta semana en X, en X, ¿Qué pasó, Nex? di con un Twitter. usuario. Yo me quedé claro. ¿Qué es Vieron que eso? uno en Twitter puede ponerse nombres de fantasía también, ¿no? Sí, hay un montón muy originales. A este usuario lo conozco como Peroncho Empedernido. Sí. Peroncho Empedernido conozco, sí. subió dos fotogramas, uno de Duro Sí. de Matar y otro de Sí. Come With Me If You Wanna Live, de Terminator. Sí. Bueno, entonces, está un poco también esa cuestión. Quizás tenga que ver más con la salvación en todo caso, no tanto con la redención. Pero está la figura de Sarah Connor, Claro. ¿no? Es decir, ella es también la figura que va a salvar a la humanidad, porque va a tener al hijo que va a salvar a la humanidad. Es Sí. una figura mariológica, si se quiere. Seguro, sí. Este, Y Magdalénica. y magdalénica, Sí existe el si existiera el término. ¿Por qué no? Acabamos de instaurar un término nuevo Exactamente. para hablar de... Todo Exactamente. esto. María de Magdala. Muy bien, exactamente. Sin ni hablar. Le mandamos un saludo al muchacho de Ex. Bien, muy bien. Bueno, en torno de esto, Sí. no, Condesa, porque estamos con Silvino Campos. Yo después voy a derivar a otra. Perfecto. Para Si usted quiere ilustrarnos. concluir, que igual la vamos Bueno. a retomar, Ujú. vamos a leer un cuento. Es lo que hablábamos antes. Es un cuento, pero escrito en poema, ¿no? Es como... Digamos que Es un está escrito cuento, en pero verso. está escrito ¿no? en verso. Uno podría decir que es ¿cómo decirlo? Un poema narrativo, si se quiere. Claro. Mm. Es muy interesante eso. Que ella lo hace muy seguido, eso. Sí. Gran poeta, por otra parte. Sí, totalmente. Me pasó algo muy curioso con este libro, estaba, como les decía, con este cuento, perdón, les decía, estaba repasando cuentos de ella porque uno lee de cualquier compilado cuentos incluso saltados y todos tienen como Sí. equivalencias, es increíble, ya sea del color, aparece mucho el color azul en ella Exacto. todo el tiempo, la figura del azul, la figura del hielo, que este cuento que vamos a leer se llama La fiesta de hielo, que es muy cortito.
Y bueno, ni hablar, la dualidad femenina, el fantasma, ¿no? Está en todo. Entonces es muy interesante ese ejercicio como de agarrar un cuento de ella de algún compilado. Totalmente. Y es muy interesante en ese sentido. Y me pasó que estaba leyendo que lo empecé porque se llamaba La Fiesta de Hielo, y a mí me gusta mucho como la figura de la fiesta en lo narrativo, en la ficción, ya sea en las películas o en los cuentos, y tenía la palabra redención, así que dije, lo tengo que leer, porque no fue adrede. Es muy cortito y dice así, y un poco también encierra bastantes cosas de las que estuvimos hablando. La fiesta de hielo. De un puente de hielo inmenso vio a un hombre asomado, y un cielo muy celeste lo iluminaba. Vio a una mujer envuelta en tul de hielo y un tigre oscurecido dentro del aire inmóvil, que entre ventanas ojivales miraba. Vi el azul del hielo, tan azul que no llega a ser azul, sino otro color, en escalinatas, que no sé dónde van, tal vez al cielo, tal vez a la piscina. Vi luz eléctrica, dentro de linternas de hielo, puse mi mano en una llama de hielo, no me quemó. No tiembla la luz, y todo para desvanecerse antes que aparezca el sol de otras mañanas. ¿Esto lo he soñado o lo soñaré? Llegué a la piscina helada, que sana enfermedades cardiovasculares y nerviosas. Me arrojé a la piscina, a los ojos cerrados, para no asistir a mi curación. 6 minutos quedé en el agua helada. Después salí de la piscina totalmente curada. Me arrodillé frente a Dios, al Dios del hielo. Y quedé dormida, agradecida, redimida, reducida a la más extraordinaria dicha. Prefiero el hielo al calor interminable de insectos, donde no existe ningún mundo de hielo, que se convierte en la escultura prehistórica, en edificios, en largos tramos de casas y de templos, que uno ve por dentro y por fuera, como si lo de dentro fuera lo de afuera y a la inversa para la eternidad. Todo lo escondido a la vista y todo lo visible escondido, el hombre, los animales, las plantas, todo lo que existe, vive de secreto en secreto. Y nadie lo roba a nadie, porque cuando uno roba a uno, otro secreto nace para ocupar el lugar exacto del anterior, con mayor deslumbramiento y silencio. Aparece todo. Aparece la mujer, la redención, el testigo, ¿no? Aparece todo. El lavarse. El lavarse, El purificarse. el purificarse en esta piscina de hielo, que también se llama la fiesta de hielo, ¿no? Y como el hielo muchas veces, o lo helado, se vincula al infierno. Ujú. Ella dice, prefiero el hielo al calor de los insectos, ¿no? Ujú. Que me queme el hielo, que es como la figura del infierno, ¿no? El infierno congelado. Exactamente. Es Centro muy del interesante. Muy Como bueno. está todo sí. condensado. Bueno, y pensar que tiene esa característica de poema cuento, ¿no? Sí. Porque hay una historia. Sí, es una mujer que Bueno, se sumerge en hielo y sale exactamente, redimida y lo de pronto, agradece. exactamente, totalmente. Y el secreto, ¿no? Claro, el Como secreto. Esa redención, como hablábamos con Irene, fue secreta. Exacto, Solo lo sabe el dios del hielo, que es esta figura. totalmente. Ella tiene un carácter eminentemente personal de la salvación, ¿no? Marcado por ese instante, ¿no? Fundamental. Pero no vayamos a pensar que siempre fue así. A fines del siglo XVIII, la filosofía da un giro que tiene que ver con una serie de elementos categóricos y demás. Yo digo que Alemania se enfermó de Grecia, ¿no? Los alemanes se enfermaron de helenismo. Y de Herder hasta Heidegger, por lo menos, hubo una especie de idolatría hacia lo griego que dijo, ¿cuáles son los herederos de los griegos? Bueno, somos nosotros, ¿no? En fin, si ustedes encuentran algo griego en Alemania, díganmelo, porque yo creo que hay copias, ¿no? Sí, obviamente, la gran copia ¿no? En algún sentido. Creo que dieron muchísimo. No soy quien para reducir eso, al contrario, me parece estupendo. Y entre un cúmulo de pensadores enormes, y ya les digo, va desde Herder o Leibniz, si ustedes quieren un poquito antes, hasta bien entrado el siglo XX, incluso hoy en día. Es el efecto Winkelmann, dicen por ahí. Bueno, sí, claro, el efecto Winkelmann, exacto. Claro que sí. Winkelmann tuvo una herencia impresionante al leer la estatuaria griega, tomándola por blanco como el sentido de la pureza cuando las estatuas estaban pintadas, ¿no? Pero él no lo podía saber, pobre. Exactamente. Pobre Winkelmann, él no sabía Pobre. nada, señor. No se dio cuenta de nada. Exactamente. Nine. Bueno, en el siglo XIX, el señor Hegel es el primero en anunciar que Dios ha muerto. Luego,
Schopenhauer va a empezar a poner en duda esta concepción de Dios, la nada y demás, y una serie de complicaciones. Pero yo creo que hay un pensador que se puede recuperar en mucho de este sentido, porque no ha mucho que ha sido traducido al castellano, que es Philip Mainlander. Yo tengo aquí su filosofía de la redención, justamente. La filosofía, ahí está el título, ¿ven? El Fondo de Cultura Económica, bueno, voy a tratar de ponerlo derechito, ahí está el señor Mainlander, que fue consecuente con su pensamiento. Recibió el libro y al día siguiente se suicidó. Muy bien. Valga decir que... Yo creo que se suicidó porque la copia tenía errores, pero bueno, pero vamos a pensar más sabiamente, ¿no? Sí, es todo un tema. Cornisa. Es cuando uno dice, no, me quiero matar. Exactamente. Cornisa. No, don Philip Mainlander, gran pensador del siglo XIX, tiene una característica clave que quiero resaltar, que es que él siempre había pensado en el suicidio como una forma de liberación. Y el libro se llama Filosofía de la Redención, ¿sí? Tiene 6 partes, hay una ontología, hay una metafísica, hay una estética. Sí. La estética es muy bella, valga decirlo. Hay una política incluso dentro y demás. Perdón, doctor, tema cornisa por ahí. Estaríamos bueno aclarar que estamos hablando en términos filosóficos. Ah, claro, por supuesto. Es decir, nos comemos una carta documento por incentivo. No, claro. Esto es una concepción que justamente yo voy a criticar en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque Mainlander plantea que la salvación, la única salvación a la que se puede aspirar, no es la del alma, sino la del conocimiento. Claro. Recuerda que estamos en el siglo XIX, ha corrido mucha agua bajo el puente, y su idea es que el idealismo, porque es un gran conocedor de Kant, aclaro que Mainlander no estudió filosofía en la universidad, era un autodidacta, de hecho escribe muy simplemente, muy sencillamente, no rebusca los términos. El idealismo, partiendo de la tendencia de querer entender las ideas superiores, es lo que lleva al conocimiento y esa es la mayor redención. Por supuesto que ese concepto de redención es un concepto en torno de un conocimiento de lo contingente. Ahí viene el tema, es decir, de lo que nos rodea. Por ende, fíjense lo que sostiene en un determinado momento en este hermoso libro, es muy interesante leerlo, por favor no lo vayan a usar de manual. Exactamente, claro, no, para nada. En la página 360, en el parágrafo 329, dice: el estado originario del mundo se presenta a nuestro pensamiento como un anhelo impotente de los individuos por la muerte absoluta, el cual solo encontró una satisfacción parcial en el debilitamiento siempre creciente de la determinada suma de fuerza. Y ahí viene a lo que voy. El obstáculo trascendente se refleja tanto en el mundo de aquellos tiempos como también en cualquier gas de nuestro mundo actual. Dios lo encontró en su esencia cuando quiso no ser. Cuando quiso no ser. Repito porque también en el momento retardador. Los términos están en la edición castellana, están en alemán, es muy interesante. En cada gas, en cada hecho así en el aire, se vislumbra el reflejo del destino fatal trascendente de que Dios quiso no ser, pero no pudo cumplirlo de un modo inmediato. La creación, lo que pareciera la creación, desde este punto de vista, es un error. Por lo tanto, justamente, eso lo lleva a una concepción de autodestrucción. Dios, como no quiso ser, yo tampoco no quiero ser, en ese sentido. Y ese solipsismo propio, ese encerrarse en sí mismo, es el concepto de redención que se maneja en la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de un Nietzsche, es previo a Nietzsche, ¿eh? Quiero decirlo porque alguno va a decir, leyó a Nietzsche. No. Este señor leyó a Schopenhauer, eso no cabe duda. De hecho,
es quien lo lleva a pensar de esta manera. Está leyendo a Schopenhauer el mismo año que Schopenhauer muere, en 1860, y se lanza a la búsqueda de... Pero más allá de todo eso, rescato algo, su estética. Es muy interesante el concepto de su estética, en tanto elemento de conocimiento trascendente. Es increíble, ¿no? En un diálogo de... O sea, planteando que metafísicamente lo ideal es no ser. Sí. Estamos en una concepción occidental leyendo a Oriente, ¿no? Mal. Claro, alemán. Sí, alemán. Sí, claro. Schopenhauer se leyendo a mandan las Buda. mil y una. No, Sí, totalmente. sí, sí. No, Sí, sí, Schopenhauer leyendo al Vedanta. Claro, claro. Textos que cuando llegaron a Occidente fueron leídos por estos hombres de una manera nihilista, cuando en realidad no hay tal Sí, y concepción. dualismo en la metafísica, que es Inevitable. reducirlo Exactamente. a nada. Pero ¿qué quiero decir? Que hay, ven, el concepto de redención ha sido visto de otra manera, Claro. sobre todo a partir de cierta contemporaneidad, más que, ¿no?, modernidad, posmodernidad. En este sentido, la anulación de es el concepto contrario del que veníamos hablando, ¿no? Bien, ahí abro para, perdón que haya monopolizado. No, está perfecto. Sí, yo creo que coincidimos en eso, que lo que es sobre todo la Alemania del siglo XIX, ¿no? Ese pensamiento que... Pesimista. Sí, son grandes filósofos, pero malos metafísicos, incluso Nietzsche, que tal vez a mí me parece de los mejores filósofos. Gran pero escritor. Gran escritor, un genio absoluto, eso ni siquiera hace falta un juicio valorativo de Nietzsche. Claro. Pero quiero decir, sí sucedía ese dualismo metido en la metafísica con el ser y no ser, cuando justamente lo metafísico se dice por fines lingüísticos, que es el no ser, obviamente, porque por las limitaciones de la lengua. Pero, Es inefable. claro, está por encima del ser, no es que es su lado oscuro, digamos, ¿no? Su otra cara equivalente, Claro. sino que justamente está por encima de. Exacto. Es lo que genera el ser, no es ni no es, ¿no? Por eso la metafísica va a decir que es un error decir Dios existe, porque existe lo que es. Entonces ya la pregunta o esa, como ese falso debate que nos lleva mucho de existe Dios o no, la trascendencia y lo metafísico como finalidad trascendente sale de esos dualismos, ¿no? Entonces, justamente el conocimiento como redención última, o incluso única posible, final también, ¿no? Porque las redenciones, como decíamos, son cíclicas o paulatinas, pero la redención que está vinculada a esa liberación metafísica, que no es la muerte, ¿no? Porque se puede entender como, bueno, la muerte como una liberación metafísica. No, porque la liberación metafísica es el conocimiento puro y uno puede... La gnosis. Claro, y uno puede irse de este mundo sin haberlo adquirido, sin haber hecho el camino. Entonces no necesariamente tiene que ver con eso. Entonces, claro, la redención final es una búsqueda metafísica en ese sentido. No en el no ser, sino en el conocimiento, ¿no? Claro, totalmente. Ahí es donde creo que flaquean. Exactamente. Bueno, hay dos o tres cosas, usted lo marcaba muy bien con esta idea de la mala comprensión del no ser. Claro. Esta mala comprensión, o digamos limitada, porque era lo que había, también hay que entender, ¿no? Las traducciones y demás. No, ni hablar, obvio. Recién Alemania. Claro, recién llegaba el sánscrito y el pali, ¿no? No, y ni se hablar. leían de una manera increíble, Ni hablar. pero más la carga de una existencia dualista, muy bien, ¿no? No es lo mismo gnosis que gnosticismo, como solemos decir, ¿no? Sí, ni hablar. Entonces son caminos. No es lo mismo teosofía que teosofismo, ¿no? Ni hablar. Son cosas absolutamente diferentes que fueron confundidas, ¿no? En muchos casos. Pero no sé si nos hemos vuelto muy oscuros por ahí. Sí. En este momento puede ser, es verdad. Yo les recomiendo que en última instancia busquen del Fondo de Cultura Económica La filosofía de la redención de Philipp Meinländer, en una traducción de Sandra Baquedano Ger, que es una experta chilena en él. El texto no estaba traducido hasta hace muy pocos años y realmente es un filósofo, yo suelo decir, lo digo con respeto, de segunda línea, ¿no? Porque no es los filósofos que siempre nombramos, Hegel, ¿no es cierto? Nietzsche, Heidegger, ¿no? La primera línea, sino está en esa segunda línea que de alguna manera marca algo. Incluso me atrevo a decir que hay algunos aspectos de Nietzsche que están predeterminados por Meinländer, ¿no? Lo que ocurre es que es
es una lectura muchísimo más pequeña y en algún sentido mucho más, si se quiere, menos divulgada, ¿no? Claro. Que lo que pasó con la obra de Nietzsche. Como para ver otra imagen de la redención, ¿no? La redención trascendente y la... Total. Quiero hacer un paréntesis de Adelante. salvaguardia a Nietzsche. Yo creo que si bien tenían sus limitaciones, como decimos, de comprensión metafísica, en comparación con Schopenhauer ni hablar, pero de todos ese séquito, no lo digo peyorativamente, no me sale otra palabra. Claro, ese grupo, claro. Ese grupo, creo que Nietzsche fue de los que mejores entendió la metafísica oriental. Cuando él habla de un dios que sepa bailar, Ujú. está evidentemente hablando de Shiva. de Shiva, por supuesto. Él en ese sentido sí, fue, Sí. obviamente después, bueno, es inabarcable Pasa que, Nietzsche, bueno, pero, claro. pero él sí vislumbró eso. Bueno, la El concepción- Zaratustra, ni hablar. Bueno, claro, la concepción dionisíaco-apolínea es Sí. exquisita. Lo que ocurre es que creo que después hay un enorme Nietzsche propagandístico contra el cristianismo que lo reduce en cierto modo. Es una lástima porque queda reducido a esta idea del el cristianismo, incluso en su mirada, queda Sí. reducido a una idea de Sí. moralina. Sí. Que bueno, hay que también entender de dónde venía Nietzsche, el Sí. padre que tenía Nietzsche y la Protestante. sociedad en la que, claro, y la sociedad donde se movía, ¿no? No se olviden ustedes que su percepción de todo esto se da en la cálida Italia, ¿no? Claro, entre las brumas era bastante complejo, ¿no? Poder entender la belleza del mundo, ¿no? Claro, lo solemos decir. Siempre por el evangelio. Con albahaca todo es más rico, ¿no? En cambio, si vos tenés que tomar sopa de pan, bueno, ¿qué querés que haga? Claro, ¿es cierto? ¿Quién es Porrini no Emoción? ceja en su intención de destacar la superioridad ética y estética de la tradición del Mediterráneo. Bueno, es inevitable. Por favor, todo nació ahí. Totalmente, señores, el Renacimiento al Barroco. Todo. ¿Qué dieron? Claro, copiaban. Traigamos a un plano que sepa Pero hacer- qué copistas, ¿eh? Copia de primera línea, te digo, ¿no? Para hacer una Infaltable. cúpula tuvieron que llamar a Guicciardini, porque si no, le ponían piedra sobre piedra y no, se le caía todo. Bueno. En fin, ¿qué va a hacer? Salvo para hacer Bien. túneles. Hoy hablábamos de los Eso es túneles. verdad, sí. Sí. Hablábamos de Silvino Campo y de cómo funcionan los tres. ¿Cómo funcionan los... Sí, veníamos con... Sí, veníamos. Estábamos subidos a un reel, digamos. a un Espectacular. reel. Sí. Ay, Dios. Bien, ¿algo para agregar? Si el Yo- procónsul no, no tenía. no. Ah, pero No, pensé que estoy- tenía. No, a ver, con comentarios que ya hemos hecho Sí, durante la apreciación. No tiene sentido citar redenciones conocidas porque, No, ni hablar, sí. a ver, digo, con las coordenadas o las líneas que hemos pensado, se puede encontrar alguna analogía en el cine, en la literatura. Pensaba en Borges, ¿no? La casa de Asterión, que habla del Redentor, espera un Redentor, Sí. de algún modo, ¿no? ¿Cómo será mi Redentor? ¿Tendrá la cara de toro o la cara de hombre como yo? No, la cara de hombre o la cara de toro como yo. Y después ese quiebre al final lo creerás, Ariadna, el Minotauro apenas se defendió. Traer a cuenta de el rey Nemorensis, el Rex Nemorensis de Fraser, ¿no? Esa cosa de estoy esperando que alguien ocupe mi lugar. Claro. ¿Entendés? Deseo, de algún modo, ¿Quién será mi redentor? ¿quién será mi redentor? Sí, Exactamente, exactamente. El héroe está destinado a eso. Totalmente. Una de las formas, ¿no? de las 1000 máscaras del héroe también está ligado a este elemento fundamental de la salvación de... Valga decir que alguien hizo un comentario en torno de Schopenhauer. Yo coincido con la condesa. A mí me parece que es interesantísimo el Schopenhauer que habla del valor estético, ¿no? Sí, ni del arte y hablar. demás, de la música. No, Es ni el hablar. primero que le da importancia. Pero bueno, la metafísica alemana, Para mí particularmente lo que no me cerveza gusta, caliente, como sí, dirían. Claro. lo que no me gusta de Schopenhauer es el mundo como voluntad, donde intenta hacer una... Die Welt. Sí, donde intenta hacer una lectura del Vedanta que, si quieren Vedanta, lean Cosmonawami. Claro, exactamente. Lean indios, si quieren hablar de India. Claro, exactamente. Sí. Y bueno, fue inevitable el momento del deslumbramiento. del Aprendan mundo sánscrito, Claro. Claro. aprendan pali. y después Curso de vayan a- sánscrito. Totalmente. ¿Dónde estudiar sánscrito? Sí, aprenden árabe, persa y después. Claro, y después hablamos. Y después hablamos. Totalmente. Como me dijo Valderrama cuando yo era estudiante, le digo, Sí. los textos en sánscrito, estudié sánscrito, pero y me trajo el manual de sánscrito.
Ah, divino. Divino. El derrame Me diciendo, ¿qué faltó más problema tiene? carta a los alemanes. Totalmente. Bueno, Todo el cartarismo en Una Alemania. nueva embajada se declara enemiga del reporte minoritario. Meister La embajada de Eckhart. Francia Bueno. y la embajada de Alemania. Muchachos, basta. la rosa. Claro, bien. Peléense y pónganse un trajecito de monje. Dice, bueno, bien, ¿por qué no? Claro. El hábito no hace al monje. Igual. Pélense. Exactamente. Bien, estamos a las puertas de... Hay que relojito, Porrini, ¿eh? Sí, no. Justo. Sí. Así que vamos a pedirle a Homero, que tiene látigo de 7 puntas. Homero. Yo Creo que vamos tiene un a tener látigo de que 7 redimir puntas. a Homero. Maxi, tiene un látigo de 7 puntas, tiene una escalera de 7 escalones, ¿no? Los 7 escalones Claro. de Homero. Claro. ¿Dónde está Homero? ¿Dónde está? No lo puede, se lo ve. no. No lo pueden enfocar. No lo Ustedes quemen, no no saben lo lo que quemen. está haciendo. Homero está Ese- haciendo... ¿Qué está haciendo Homero? Es polifacético, Homero. Para mí Es es... espectacular. Sí, Homero no, es- es increíble. Es increíble. Omi, el Homero constructor. soluciona, sí. Sí. Bien. Ese es el gen Vorterix, así ¿ves? que- El gen Vorterix puesto a pleno ahí. Muy bien. Homero se fue del país, dice alguien por acá. No, Homero se fue con la está nuestra. acá, Se fue con la nuestra, Se se lo jugó, se llevaron la los jugó alemanes. toda. Una persona que puede solucionar problemas. Es increíble. Increíble. Lo llevaron los alemanes. Lo llevaron los alemanes. Bien, Benjamín, Uy, gracias. los alemanes. Uy, los alemanes. Los alemanes no perdonan, dice Ryan. Bien. Gracias. Un Bien, saludo a así mi que- amiga alemana, Upa. Luli Schubert. Ah, qué apellido. Schubert. Schubert. Sí. Qué lindo. Eso me encanta. La serenata de Schubert es Sí, una de las la cosas muerte y más la bellas. doncella. Sí. Der Tod und das Mädchen. Ah, muy bien. ¡Epa! ¡Qué maravilla! Sí, no, un genio. Bien, así que vamos a dar las cámaras a Maxi que haga lo que quiera con ellas. Y usted dirá si volvemos, si Homero lo decide. La sede está vacante. La Condesa, el Procónsul y nuestro ínclito soberano, el Dr. Porrini. Hace... Muy bien, ya estamos acá. En el último episodio, en el último momento de Reporte Minoritario de este lunes. Hemos hablado de la redención. ¿Algo para agregar? ¿Algo que les haya... Yo vi entrar un Quedado. cosaco recién, Homero. No sé. No, sí, terrible. Entró un cosaco recién, nada más. Quería decir eso totalmente fuera de guión. Totalmente. Sí. No, es que Nada. vivimos... Y bueno. Vivimos en un Sí. cierto temblor, claro. Ya lo dijo León Blois, solo me resta esperar que vengan los cosacos. Muy Ahí bien. está, mira. No, Qué no, bonito, yo León dije, ahí está. Sí. Está, Mi custodia. Acaba de llegar. Hablando de los camellos. Está. Listo. No, esta radio, todo. Todo es posible. Y ahora va a sonar hoy Catoña ya. No es. Esta radio es de Twilight Zone. Qué va. Es un vortex hacia lo Homero, oscuro. este mundo es. El Vorterix es un mundo realmente. Es un universo totalmente paralelo hacia adentro y no tiene nada que ver con el universo que sucede afuera. No, No, Es un mundo totalmente. totalmente especial. Todos Exacto. los días me sorprendo con algo. Para bien y para mal. Sí, claro. Uno ve pasar. Borderix, dicen por ahí. Borderix. Borderix. Vamos al poco así. Borderix. Es bueno, es bueno. Exactamente. Un poco sí. Bien, estuvimos hablando de la redención desde el punto de vista, partiendo de la idea de una Silvina Ocampo que, como ustedes verán en 2 textos, nos lleva a concepciones de la redención muy particular. También el sacrificio, el hecho de la persona que se entrega a tal, el héroe que o la heroína que, para los demás y de alguna forma cargando, como bien decía la condesa, con la inmortalidad, un hecho que debe ser uno de los espantos más grandes, ¿no? En torno de, recordemos lo que dice Virgilio en torno de la inmortalidad, cuando la sibila pide a gritos, ¿no? Morir, en muchos sentidos. Hay algunos pensadores hoy en día que hablan de una vida más extensa y de la Uy, 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 inmortalidad uy, y uy. demás, ¿no? Esos pensadores sería bueno que revean, ¿sí? Todos tenemos que en algún momento marchitarnos. Es importante, ¿no? Sí. Para bien del mundo. Buenísimo. Condesa, le quiero hacer una pregunta Sí. extra, porque ha habido un comentario. Dicen, ¿por qué usted no está en el programa de las damas? Yo tengo una respuesta para dar, pero no sé usted qué quiere. Dígame. No sé, no
no me lo han propuesto, pero son divinas todas y les mando un abrazo gigante y vean Bien. Dopaminas. los viernes. Ahí está. Yo voy te a- veo, Midi, ¿eh? Algún día... Con gusto, No, no, cuando no, me no. llamen. A ver. Uy, hay problemas. Vamos por Hay No, problemas, porque hay La problemas. Condesa es el único lugar donde se respetan todos sus títulos, es acá. No puede estar pegándose al barro de la No. vida cotidiana. Al barro de la vida cotidiana, no. No. Ahí. No se puede. Porque ya, por ejemplo, fue a California y la tuteaban. No es así. No es así. No. O sea, tampoco hay que caer en los adjetivos a los cuales nos está acostumbrando el señor Cítrico muy bien, porque está clasificando al mundo realmente. El señor Cítrico está clasificando al mundo muy bien. Yo, es más, hoy estoy usando categoría 3 de tal. Sí. Categoría tiene una El tomo nueva. 3. Sí, estupendo. Usted es fanático de las Totalmente. aristotélicas de Sí. Cítrico. Totalmente. A Muy mí bien. me parece que la historia de la humanidad está pasando por ahí en este momento. La condesa no. Así Muy que bien. bueno, por eso vino No. alguien preguntaba y no. Es A un ver. chiste, las queremos mucho. Sí, por favor. Le mandamos aclárense. un abrazo y estoy para dejar mis títulos nobiliarios y Ahí ir está. a hablar de lo que quieran cuando me inviten. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien las chicas, ¿eh? Sí, Excelente. divinas, Muy bien, divinas. Realmente. Pero bueno, recuerden, ¿no? Un solio, tiene que haber algo, ¿no? Un palio, ¿no? Una serie de servidores como es acá. Pero cónsul, usted iba a comentar algo. ¿Yo iba a comentar algo? Sí, usted dijo que tenía un libro sobre los aspectos centrales de la transmigración de las almas en el, en el sistema numérico, en el No, sistema no. numeral digital, no sé. Sí, Bueno, pero no encuentro editorial para que me lo... no es un auto, el Auti, no, el palio. Bien, Igual si me quieren Muy regalar un bien. Fiat Palio lo acepto también. bien, Ey. perfecto. ¿Cómo es? ¿Qué? Condesa tiene la carroza, es insaciable. Igual Palacio. hay que habituarse a los tiempos. Exacto. que uno habita. Sí, es verdad. Qué mal que todo esto de la... Ay, Dios, el republicanismo nos ha destruido. Bien, vamos, Homero. Qué bellas tardes en Hoy el Jockey está- Club, ¿no? Hoy por está- favor, hoy está- por Dios. Demasiada cornisa hoy, ¿no? Sí, no, Sí, hoy sí, no sí. paró de tirar cornisas, así que vamos a Es las preguntas. yo soy el hacedor, él es el caminador de Ahí cornisas. sí. espalda. Uy, Ahí uy, espalda. uy, uy, uy. Ay, Dios. Espalda. Lo que dice con el pico Vengan. lo defiende con el cuero. No, Sí, totalmente. Porrini retó a duelo a Marito Baracus el año pasado. No olvidemos eso. Cierto. Esgrima. Ah, es verdad. esgrima, sí, sí. y fuese. Fuese. Nada de ese pugilato. No, este, nada, claro. Le mandamos un abrazo a Marito y a Guille. Sí, Los sí, extrañamos. no, Marito un sí. capo y se la lo verdad, meten. realmente una persona maravillosa. Increíble, En sí. todo sentido, afectuoso, profundo, todo. Divinos, divinos. Homero, Por haga favor. llegar. Tengo 7 preguntas, dice Homero. Bien. Uy, a ver. Así vamos. es, recuerdo que todavía el chat de YouTube está abierto y los profesionales que tenemos el gusto de tener sentados en la mesa están leyendo hoy el chat, algo que no sucede mucho, Exactamente. verdad. porque yo soy como tirano de este programa y a veces lo dejo y a veces lo quito. Pero Es bueno, verdad. la primera pregunta y las primeras 3 preguntas van dirigidas al cuadro, el día de la Mm. fecha. La primera es un comentario, pregunta, que dice lo siguiente: me llama la atención la falta de sombras en el cuadro. La respondimos durante el programa. Exacto. Sí, pero por ahí podían extender o repetir esa Desarrollo. pregunta. No, está muy bueno. La vi que se Sí. repitió varias veces en el chat, por eso la traigo. Está bien, está muy bien. Primero hay una cuestión pictórica de la época, ¿no es Sí. cierto? El impresionismo trabaja en cierto aspecto con la falta de sombras, ¿no? Y en segundo, que va a dar pie después al fauvismo y demás. Y en segundo lugar, lo que muy bien decía la condesa. Es decir, estamos ante un mundo carnavalesco, por ende, luces y sombras. O sea, sería imposible hacer un cuadro negro, ¿no es cierto? No tendría sentido. Entonces, es todo luz, a giorno, ¿no? Es decir, un festival de... quita, de alguna manera, o muestra, mejor dicho, todo lo que es el elemento común, sea este carnavalesco o no lo sea. Por eso, fíjense incluso en las perspectivas, ¿no? Claro, y el exceso también, justamente. exceso, Vinculado, Claro. no hay matices, ¿no? Exactamente. Ojo, alguien podría pensar, lo digo con todo cuidado, ¿eh? Alguien podría pensar que mira eso y dice, este hombre no sabe dibujar. No, es adrede, ¿sí? Es una animalización adrede.
Correcto, claro, porque uno podría pensar que ciertas caras allí parecen dibujadas por un niño. No. No, para nada. De hecho, Ensor tiene una profundidad impresionante. Bien. Relacionado también con el cuadro, preguntaban si el autor del cuadro es de la rama de pintores influyentes del final del siglo XX, como Cézanne, Picasso, Van Gogh, etc. Sí, y un poquito anterior, ¿no? Siglo XIX. Totalmente. Es 1800. Está más vinculado contemporáneamente al simbolismo francés, que si bien, como decíamos, es belga, está en la misma línea de pensamiento al otro lado, ¿no? No está al otro lado, está cerquita. Que el simbolismo francés no es en sí un movimiento, ¿no? Como lo es el Renacimiento. No significa que el Renacimiento no es simbólico. Justamente es como un nombre que se le dio a una Francia que estaba en un momento particular de Francia y un post-momento, ¿no? El 1700, aparece en el 1800 a retornar la simbólica, que también aparece en la poesía con los poetas malditos. Exacto. Todo eso es simbolismo francés. Exacto. Y en la pintura hay como un exceso de, para decirlo así mal y pronto, ¿no? Lo que es la pintura simbolista francesa, un exceso de luz y de las figuras lumínicas, como el ejemplo más conocido es Doré, Ujú. ¿no? Pero a mí me gusta mucho Tissot y es un poco lo opuesto a esto, pero en narrativa, digamos, en lo que están pintando lo mismo, ¿no? Ujú. Como esa vuelta de la luz, y acá en ese sentido Ensor es un poco más oscuro, ¿no? Claro. El simbolismo francés retorna a la luz y Ensor en el expresionismo es como más oscuro, Exacto. en ese sentido, igual que la poesía. Más luz no significa... Claro, de hecho no se identifica nada con ese exceso de luz en el cuadro. Es todo homogéneo. lo puede. Exacto. Sí. Muy bien, Homero. Otra pregunta, respecto de la redención, ¿la perdición sería su contrario soteriológico por antonomasia? Sí, lo nombramos. Justamente decíamos que sí, ¿no es cierto? Es decir, procónsul. No, sí, de hecho, Usted cuando había estábamos respondido. hablando de eso, sí, es necesaria la caída para saber de que hay que redimirnos, ¿no? Sobre todo en la tradición católica. Ujú. Es muy claro, el pecado original es justamente la caída, producida por el alejamiento del bien, etc. Exacto. Y soteriológicamente quiere decir una doctrina de la salvación. Exacto. Muy bien. Continúo, nos mandaron por WhatsApp. Buenas, tenía una duda con respecto a la relación entre el espectro y la redención. ¿Es posible redimir a un espectro? Pienso en el caso de Hamlet, que comienza con el regreso del espectro. Muchas gracias por el programa, me llevo muchos aprendizajes siempre. Redimir al espectro, en todo caso el espectro es vehículo de la venganza, ¿no? Es el que trae la razón por la cual... Y en todo caso, en Hamlet hay una suerte de redención más o menos, porque... Del padre no, porque está El en el padre no, porque infierno. está muerto y está muerto en una situación bastante dramática. Ujú. Por eso necesita, digamos, trasladar o poner a Hamlet en situación de pagar esa deuda, de saldar esa deuda Exactamente. contra su tío Claudio. Claudio. Hoy hablaba a la mañana de Hamlet con mis alumnos de quinto A quienes les mando un saludo si es que me están viendo. Felices vacaciones. Nos vemos al regreso. ¿Ya empezó el receso? Sí, Empieza pero yo los veo los lunes, así que la Claro. semana que viene no los veo. Y hablábamos del procedimiento de la obra dentro de la obra. Y un poco hablábamos de Hamlet. Y señalaba esta dualidad, ¿no? Hamlet del rey, Hamlet del príncipe. Y en definitiva es una continuidad, lo mismo que Macbeth, ¿no? Macbeth, el protagonista de la obra, y la esposa, ¿no? Lo hablábamos con Pompeyo también cuando vino. Pero tiene que ver con esto de trasladar la mancha, ¿no? El pecado. Pecado no es, en realidad es la podredumbre, la putrefacción. Algo está podrido en Dinamarca, dice en un momento un personaje. Está podrido desde el momento en el que el rey es envenenado y ese veneno se esparce por todos lados, y es Hamlet el que tiene que purificar el veneno con el veneno, ¿no? Es una obra magnífica. Totalmente. No sé si contesté la pregunta, pero Sí. Me da risa que alguien en el chat puso 56 la caída para la quinela. Claro. Acá promovemos apuestas tradicionales. Sí, claro. Exactamente. Esto es la lotería de Babel. No lo olvides. Bien. sí, Adelante. Goku, gran redentor. Claro. Ah. Goku y la Genkidama, por supuesto. Estoy para un programa, un especial Dragon Ball, recontra. Relacionado con esto que venían hablando, nos preguntaban también, ¿existe el concepto de ser herramienta de redención? Eso lo mencionaban respecto de Judas.
Bueno, va de la mano a la pregunta no anterior, sino a la anterior, que es, perdón, yo Adelante, sí. por favor, por Dios. que tiene que ver con si la perdición es necesariamente contrapeso de la redención, y claramente hay quienes es necesario identificar el causante del error para poder solventarlo, ¿no? Para poder corregirlo. Exactamente. A ver, y eso está... Edipo. Edipo es herramienta y es causa y fin de la redención, de la purificación. Él es el responsable y a su vez es responsable de limpiar su propia macana. ¿Sí? Veneno y Sí. remedio. Veneno y remedio. Veneno y remedio. Y también en la figura de Judas particularmente va a haber una disputa como muy grande y muchísimas lecturas y peleas, entre comillas, en diversas tradiciones de cuál es su rol en la Sí, claro. redentor, ¿no? Si es un traidor, si es, bueno, un montón de cosas. O sea, sí, es un traidor, pero digo, ¿qué figura tiene esa traición y demás? Ojo, sí, perdón, Condesa. Sí, no, eso. No, porque Tiene que cumplir. está en ciertas lecturas que se hacen de la pasión, de la última cena, ¿no? Todo se ha cumplido. O sea, hay algo que está predeterminado en toda esa profecía. De hecho, la Lama Sabactaní, Sí. que citábamos antes, es el comienzo del Salmo 22, 21, atribuido creo que a David, Ujú. que es un salmo en arameo, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Y de alguna manera Jesucristo está recuperando una tradición anterior que ya había predeterminado la llegada, el sacrificio. O sea, se cumplió todo lo que estaba escrito. Claro. En definitiva, tal vez sí estaba escrito que Judas fuese, tal vez, digo, para discutir, que Judas fuese la herramienta o el instrumento para la traición y por ende. Sí. Hemos hablado de este tema también. Sí. Sí, Sí. es verdad. Que también, bueno, son cosas muy complejas porque tampoco hay que entender el estado escrito como un destino prefijado, ¿no? Digo, siempre que es un simbolismo teológico, es como mucho más amplio en ese Totalmente. sentido. Claro. Alguien dice redención y sometimiento. La libertad es sometimiento. Lo hablábamos la semana pasada con el concepto para la trascendencia, es así. La verdadera libertad no es esto de opto por tal cosa o tal No. otra, sino algo muchísimo más grande. Bueno, perdón, hablando de poetas simbolistas franceses, Rimbaud, Ah, la libertad es un infortunio. exactamente. Qué mal leído. El Qué mal querido San leído. Arturo. San Arthur Rimbaud. San Arturo. Son Jean Arthur Rimbaud. Muy bien. bello. De ahí viene Rambo, ¿no? Rambo. Claro, sí. La última vez que Exacto, dijimos Rambo. eso nos comimos una cantidad de... Bien. ¿De qué? No, en la última página. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? De abajo los comentarios. Están comparando a Rambo con Rambo, me parece. Están un poco locos. Y Pero sin bueno. embargo es así. Así Y sin lo embargo hicimos. es así. Sin embargo, Sí, No, no, sí, él estamos aprieta un poco el locos. acelerador. Estamos un poco locos. El nombre lo tomó. No, de por ahí a ahí, fondo, bien, a fondo. perfecto. El mismo director lo ha dicho. Primera Bien, sangre. Homero. Vamos con la última pregunta, si les parece, antes de pasar a los avisos pertinentes para la próxima fecha, que Sí. es un poco larga la pregunta. ¿La redención está relacionada con el precio a pagar que tienen las personas por sus pecados? ¿Es correcto entender la redención como una forma de reparación de los actos? Buscando quizás una opinión más personal, Michael Corleone en la 3 alcanza la redención luego de la muerte de su hija. Qué interesante. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Buena pregunta. Esto nos llevaría un Sí, ratito. sí. Nos llevaría un ratito. En principio yo diría que sí. Pero hay que analizarlo, desgranarlo por partes. Sí, el sacrificio de la hija es fundamental, ¿no es cierto? Ujú. Estamos hablando de una obra que tiene todos los elementos tradicionales, ¿no? Sí, Todos. total. Sí, yo creo que sí, aparte de la continuidad de la mujer, ¿no? Totalmente. Exacto. Esa hija que es lo más preciado y lo más... ¿no? Y dónde golpea y cómo golpea, dónde, en qué circunstancias, ¿no? Sí. Hay muchísimo para decir. Disculpe que tal vez no nos da el tiempo, ¿no? Pero es para desarrollarlo más, tal vez en el próximo programa Sí, podríamos la podemos retomar. tomar un momentito para responderle, porque es muy buena su Sí, pregunta. un Reporting the Night, cuando hagamos nuestra versión. Sí, con un vinito. Bien, Sí, claro. Uf. señores, señoras y señores, condesa, procónsul, Sí, ¿qué tiene que esperar el público de este diamantino programa para el próximo lunes? vamos a hablar de Se ríe la condesa. la magia y sus liturgias. Bien, muy bien. Así que vamos a ver... Artilugios. Y sus artilugios. Vamos a ver El ilusionista de 2006.
Una película condesa, El ilusionista, 2006. Ya toca película. La eligió el doctor porque tenemos todo el peso del Imperio Austrohúngaro. Bueno, por favor, como debe ser. Así Claro, que- totalmente. Al fin alguien que hable de... Claro. Al fin alguien que hable. Basta de lugares sórdidos, basta. Un poquito de vals para el Sí. mundo. Así que vamos a hablar un poco de la magia. Muy bien. Bien, estaremos hablando del tema de la magia. Vamos a encontrarnos con algunos temas. Perdón, ¿Claves? no es de Prestige. Es El No. ilusionista 2006. Ya hablamos de esto. Esta Vamos, confusión amor, la tuvo el procónsul. Ya la tuve. No es la de Nolan. No. Esto es Después No, igual no, le no, vamos a no. especificar todo bien para que no se basado confunda. en un cuento de Es Milhauser. Edward Norton, Paul Giamatti, los actores. Sí, El director creo que es Neil no me Burger. acuerdo. Neil Burger me parece. Neil Burger. Claro. Pensé que era Ron Howard, pero Neil Burger, ahí está ahí el... Basado en un cuento de Steve Milhauser que es muy interesante. Igualmente la película yo creo que da un giro. Ya lo vamos a ver el cuento. Yo lo voy a traer para conversarlo y demás, pero hay una vuelta de tuerca muy interesante. Bien. muy bien. Matías Massetti. Matías Massetti tirando... No me Morrini habla de tapúas. cine francés. Diciendo y bomba no- en un avión. No lea. Vamos, empiezo. Sí, sí. Vamos, Massetti. vamos. Porrini, ¿qué piensa del cine Acá la de tenemos. Dagor? Esta de- peli. No, Eso. no podemos ir, Dije Omerito. Dagor. Ahí está. Ya está, ya Dije estamos en Dagor, hora. Jean-Francis No, Dagor. no, un- Basta Claro. que hoy estuvimos excedidos de cornisa. Bien. Demasiada como- cornisa hoy, Sí, ¿eh? Sí, no. sí, Sí, no, va no, a venir la totalmente, policía totalmente. de X y nos va a Sí, censurar. no, basta. Recuerden que en última instancia, para muchos somos lo que decimos, pero el héroe no dice hace. Y en eso persiste la máxima redención que podemos encontrar. Un afectuoso saludo a todos ustedes. Nos estaremos viendo el lunes que viene cuando escuchemos llegar los jamelgos de la Condesa y cuando el procónsul deje su capa purpúrea para iluminar este salón.